El curso nos enseña que el ego estableció las relaciones especiales para distraernos de la respuesta del Espíritu Santo, que es el verdadero amor de Dios, ¿no? Porque estas relaciones especiales nos ofrecen la esperanza de que podamos encontrar en otra persona el amor especial que Dios nunca podría darnos. ¿Se acuerdan lo del amor especial? Nosotros le pedimos a Dios ser especiales y Él no nos concedió ese deseo. El curso no nos dice en ningún punto que las relaciones especiales deban ser evitadas o abandonadas, sino que éstas se van a convertir en las aulas en las que aprendemos nuestras lecciones de perdón. A través de nuestras relaciones tenemos la oportunidad de sanar la culpa en nuestras mentes que hemos proyectado sobre ellas. Recordemos que nosotros no perdonamos a otros, sino que el perdón lo que hace es sanar la culpa que he proyectado en otro, aparentemente. Siempre encontramos en nuestro camino a quienes necesitamos para practicar nuestras lecciones de perdón. ¿Vieron? Todos aparecen. Uno a uno. Todos aquellos que nosotros necesitamos para practicar nuestras lecciones de perdón, ¡pum!, aparecen en nuestro camino. Recordemos que somos nosotros los que creemos, nosotros en nuestra mente creemos que debemos sacrificarnos y castigarnos por el pecado de separación y ataque del que nos acusamos. En nuestra mente inconsciente todos nos acusamos de haber pecado. Esa idea de pecado es la que nos tiene todos aquí. Mientras esta creencia permanezca en nuestras mentes, proyectaremos escasez y carencia en las diversas formas de nuestras vidas. Siempre vamos a sentir que algo nos falta. Por eso debemos tener como propósito sanar la culpa en nuestras mentes y dejar de preocuparnos por las formas. Mi propósito, como estudiante de un curso de milagros, tiene que ser sanar la culpa inconsciente. Dejar de preocuparme por querer sanar formas. La paz y la liberación de toda culpa es el resultado final de estudiar un curso de milagros. Lo vuelvo a repetir. La paz y la liberación de toda culpa. Cuando el curso dice una frase que todos hemos repetido, todos hemos practicado, pero quizás hemos mal entendido, ¿no? Dice, soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que deseo alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Esta cita parece sugerir que el propósito del curso es mostrarnos cómo hacer que nuestras vidas se conviertan en lo que queremos que se conviertan, pero no es así. El curso está hablando a nivel del contenido y no de la forma. ¿Será nuestra experiencia una de amor o una de miedo? Bien, soy responsable como mente de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. No se está refiriendo a la persona, no se está refiriendo al personaje, se está refiriendo al contenido en la mente. Creemos que el Espíritu Santo nos va a proporcionar todo lo que necesitamos en nuestro mundo para experimentar la felicidad aquí, tal como nosotros la definimos. Pero no es así. El curso tiene como objetivo
lograr un cambio en el nivel de la mente, para que nos veamos cada vez menos afectados por las cosas que ocurren a nuestro alrededor o que aparentemente nos ocurren a nosotros. El curso, o en un curso de milagros, el término especial se refiere a la creencia de que puesto que somos individuos separados en cuerpos, estamos incompletos y necesitamos que las personas, las cosas y los acontecimientos fuera de nosotros nos completen. Así nos experimentamos todos aquí. Cualquier persona que perciba alguna necesidad en sí misma aporta especialismo a todas sus relaciones. Es decir, si yo me siento necesitado, voy a buscar relaciones especiales. Solo aquellos que han aceptado la expiación para sí mismos no se relacionan con el especialismo. Mientras tanto, mientras practicamos nuestras lecciones de perdón, todos nos estamos relacionando aquí con el especialismo. Es decir, que el resultado de la creencia en la separación es el especialismo. Todos aquí nos creemos especiales, si no, no estaríamos aquí. Cuando nos identifiquemos plenamente con el Espíritu Santo en nuestras mentes, ya no tendremos una relación especial con Jesús ni con el curso, porque ya no nos percibiremos como separados. Pero mientras nos percibamos como separados, necesitamos ayuda para aceptar la expiación para nosotros mismos y estableceremos relaciones especiales con otros. La idea central de nuestra práctica es negar la negación de la verdad. Y luego elegir negar, que tiene... vamos a ver. Esto significa que primero lo que tenemos que hacer es observar al ego. El curso se basa en que practiquemos esto. Esto es el perdón, mirar al ego sin juzgar. ¿Bien? Luego elegir negar que tiene algún poder para afectar la realidad del Hijo de Dios. Mientras yo crea que lo de ahí fuera me puede afectar, es porque me olvidé que yo soy el Hijo de Dios. Me creo ser un cuerpo, por eso me afecta. Por eso me creo especial, por eso me afecta. Este mundo es la manifestación de una elección que hemos hecho dentro de nuestras mentes para atacar y rechazar el amor de Dios. Hemos negado el amor de Dios y la mente se dividió, consciente e inconsciente. Por lo tanto, sería imposible no ver expresiones de odio, de especialismo, de egoísmo, de miedo a nuestro alrededor todo el tiempo. El asunto radica, porque verlas vamos a ver, en cómo veo todo esto yo. ¿Reacciono? ¿Juzgo? ¿Condeno? Hago eso y ver cuán atraído me siento hacia esa actividad y darme cuenta que me experimento aún como un cuerpo porque me siento atraído hacia todo eso. Todo lo que debemos hacer es responsabilizarnos y reconocer que todo esto está en mi mente, sin juzgarme por ello, y llevarlo ante la verdad. Si recordáramos que toda reacción, juicio o condena es una elección que estamos haciendo en nuestra mente, entonces llevaríamos todo eso ante el Espíritu Santo para que nos enseñe a percibir como Él lo haría. Siempre ahí es la responsabilidad. Soy responsable de lo que veo. El conflicto está en mi mente. Mi paz se altera debido a la interpretación de lo que yo hago de eso que está ahí, no debido a eso que está ahí. Esa es una pequeña y gran diferencia.